Evangelio Diario. Bienvenidos a nuestro canal Purísima Concepción. Los invitamos a meditar el Evangelio, que es palabra de Dios, en la voz del Padre José Félix. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Esteban se nos presenta como el discípulo que, siguiendo los pasos del Maestro, da testimonio ante los hombres, y que, al igual del Maestro, también él ora por aquellos que, sin saber la grandeza, la profundidad del misterio, él también se encomienda al Padre. Pero ahora, así como Jesús se encomienda al Padre, ahora Esteban se encomienda a Jesús, el testigo del Padre. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es esta seguridad de haber puesto su vida en Jesús lo que le permite a Esteban dar la martiría, el testimonio de su propia vida. No es la fuerza de los argumentos, no es la fuerza de la elocuencia de Esteban, sino su abandono en las manos de Jesús. Así como Jesús se ha abandonado en las manos del Padre y encomienda su espíritu al Padre, ahora Esteban nos muestra cómo la primer comunidad cristiana va entendiendo que el camino de Jesús tendrá que ser el camino de los discípulos de Jesús. Y que así como Jesús se abandona en el Padre, ahora los discípulos podrán abandonarse en las manos de Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y ese Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, de Jesús, de alguna manera está en el fondo de esta oración: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es así ahora el Espíritu de Jesús lo que dinamiza la vida de los discípulos. Es ahora la palabra de Jesús, la palabra que fortalece la vida de los discípulos de Jesús. Y esto porque nosotros tendremos que descubrir en el tiempo de Pascua que somos la comunidad pascual convocada por Jesús. Y que así como Jesús durante la Pascua se aparece, se manifiesta a sus discípulos y les dice: no tengan miedo, y les dice: la paz esté con ustedes, ahora nosotros somos los destinatarios, precisamente al ser la comunidad pascual de Jesús, los destinatarios también de esta buena noticia. No tengan miedo y la paz esté con ustedes. Pero también, así como Jesús ha sido enviado por el Padre y ahora Jesús envía a sus discípulos, nosotros como comunidad pascual ahora somos enviados por Jesús para comunicar, para testimoniar, para alegrar al mundo, no con nuestra palabra, no con nuestra fuerza, no con nuestra elocuencia, sino con la palabra, con el testimonio, con la fuerza que viene de Jesús. Así como el Padre ha enviado a Jesús, ahora Jesús nos envía a nosotros para que anunciemos, para que testimoniemos, para que comuniquemos al mundo la alegría
que brota del Evangelio. Esta alegría, esta fuerza que le permite a Esteban decir: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, como él lo había dicho, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora se da este intercambio. La primera comunidad cristiana va entendiendo que las palabras de Jesús son palabras que le conciernen a la comunidad, pero que ahora están redireccionadas a la persona misma de Jesús, el actor de nuestra salvación, el que ha realizado en la cruz nuestra salvación y ha resucitado para darnos vida. En el Evangelio encontramos esta discusión por los signos. ¿Cuál es el signo de Jesús? Y Jesús realiza también, diríamos, una redirección. Si las palabras que dijo Jesús son ahora las palabras asumidas por la comunidad cristiana, el mensaje, el envío de Jesús por el Padre ahora es asumido como el gran signo. Ya no será el pan, sino ahora Jesús mismo, pan de vida, será el que viene a saciar el hambre de la humanidad. Si en el pasado un signo de la presencia de Dios para su pueblo fue que Dios no los deja de morir de hambre en el desierto, pero eso fue un signo. Si bien ha sido un signo salvífico, porque gracias a ese pan el pueblo no murió de hambre, había una hambre física, había una hambre material. Y esa hambre es saciada por el maná que viene como signo del Padre. Pero ahora nos descubrimos que no solamente estamos delante de la presencia de un signo, algo que representa otra realidad, sino que estamos en la presencia de la realidad misma que desborda el signo que recibieron en el pasado. El maná se lo comieron y se terminó. Ahora estamos delante de un nuevo pan que no solamente sacia nuestra hambre, sino estamos delante de un nuevo alimento que nos da vida eterna. Estamos delante de un nuevo alimento que nos da la salvación, porque este nuevo alimento no es un pan como el maná en el desierto, es la persona misma de Jesús. Recordemos que durante la Pascua vamos tomando, o estamos invitados a tomar una mayor conciencia precisamente de los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación, Eucaristía. Hoy nos encontramos precisamente con este signo que es Jesús mismo. Ya no será un pan que se come y que en ese momento nos quita el hambre. No, estamos delante de aquel que es el pan vivo que ha bajado del cielo. Por eso esta petición: Señor, danos siempre de este pan. Esa tendría que ser nuestra petición: Señor, danos siempre la Eucaristía. Estos días en que nos hemos visto privados de poder celebrar juntos, estos días en que nos hemos visto privados inclusive de poder celebrar la Eucaristía por la pandemia, pues han sido días en que le hemos suplicado al Señor: Señor, danos siempre de este pan, que no nos falte el pan eucarístico. Por eso, en medio de esta situación, el poder al menos a la distancia o en línea, poder estar celebrando juntos la Eucaristía, ha sido para muchas personas consuelo, esperanza y un alimento verdadero al escuchar el pan de la palabra. Y se ha hecho partícipe la iglesia doméstica que se reúne en las casas y celebra a la distancia la Eucaristía. Pero ¿cómo tenemos necesidad de este pan eucarístico? Yo a veces, cuando escucho esa queja de algunos que dicen: Padre, ¿para qué ir a misa? Mire, si yendo a misa no cambio de vida, yo a veces la pregunta que hago: imagínate si no vinieras, si viniendo todo lo que batallas, todo lo que es difícil salir adelante, imagínate que no tuviéramos la Eucaristía, estaríamos perdidos, estaríamos muriendo de hambre, estaríamos sin esta fuerza que viene de Dios. Por eso necesitamos la Eucaristía. Y a veces pensamos que la Eucaristía es un premio. No, la Eucaristía es un don.
Y el que podamos acercarnos a comulgar no es el resultado de nuestros méritos, de nuestros esfuerzos, no, es el resultado de la gratuidad de Dios que viendo nuestra humanidad, que viendo nuestra pequeñez, sale a nuestro encuentro y nos alimenta. Es Dios el que, así como no quiso ver perecer al pueblo en el desierto y dejarlos morir de hambre, es hoy el Señor el que viéndonos a cada uno de nosotros con nuestra limitación, con nuestra pequeñez, tampoco quiere dejarnos que muramos de hambre. No solamente de hambre material, sino también de esa hambre espiritual, de ese deseo de Dios, de esa necesidad de amar y de amarnos. Es Dios el que sale a nuestro encuentro. Por eso a veces cuando empezamos a hacer distinciones, quién sí se puede acercar, quién no se puede acercar, cuando comenzamos a juzgar por qué este sí, por qué este no, confundimos la gratuidad de Dios. No es Moisés, dice Jesús, es decir, no son ustedes. Y recordemos que Moisés es el padre de la ley. Es decir, Dios no les dio el maná en el desierto porque cumplieran la ley. Moisés figura de la ley. No, Dios se los dio porque los ama tanto que no quiere que mueran de hambre. Y ojo, Jesús les hace esa corrección. No fue Moisés, no se confundan, es Dios. No es el sacerdote el que configura la Eucaristía, es Jesús, es Dios. Y a veces nosotros queremos ponernos al lugar de Dios y al lugar de Moisés. Y entonces decimos, tú si eres bueno, tú acércate. Tú eres malo a nuestros ojos, tú no puedes acercarte. Y Jesús dice, ojo, no son ustedes los que se dan a sí mismos la Eucaristía. Es mi Padre el que les da el pan que ha bajado del cielo, es decir, es mi Padre el que les da a su Hijo, es mi Padre el que les da mi propia vida. Yo soy dado por el Padre a ustedes. Ustedes tendrán que disponerse, configurarse para recibirme, pero es don del Padre. Cuando perdemos esta dimensión de la gratuidad de la Eucaristía, entonces comenzamos a dividir la Eucaristía. Cuando descubrimos que la Eucaristía es don, es gracia, le pedimos al Señor esto: Señor, danos siempre de este pan. Y sobre todo cuando más lo necesitamos, cuando tenemos más hambre, cuando tenemos más necesidad, cuando estamos más abrumados, danos siempre de ese pan. Esa es la petición que le hacen a Jesús, y la respuesta de Jesús es bellísima. No es Moisés, es mi Padre. ¿Y qué es lo que les da el Padre? Mi propia persona, mi propio cuerpo, mi propia sangre. Yo soy, dice Jesús, el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Por eso cada vez que celebramos la Eucaristía tiene que ser la expresión de ese deseo de ir a Jesús, ese deseo de creer en Jesús, ese deseo de pedirle siempre al Padre: Señor, danos siempre de ese pan. Que así sea. Muchas gracias por su presencia. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a darle me gusta con el pulgar hacia arriba, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Que pases un buen día.